Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado mucha conversación y sobre todo, mucha intriga en el mundo del espectáculo turco, la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Si han leído bien, vamos a desentrañar los últimos rumores y lo que podría estar sucediendo detrás de las cámaras, o quizás, y más importante, en sus corazones. ¿Qué hay de cierto en estas especulaciones? ¿Hay realmente una preocupación especial de Kerem hacia Hande que va más allá de la amistad? Nosotros hemos estado investigando y hoy les traemos toda la información recopilada, analizada y presentada de una manera que esperamos les resulte tan fascinante como a nosotros. Así que si son fans de esta querida pareja de actores, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes y las novedades del mundo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido exclusivo, análisis y, por supuesto, muchos chismes jugosos. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para estar siempre al día. De verdad, nos ayudarían muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar esta historia. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Era tan palpable que hasta el público más escéptico terminaba creyendo que lo suyo era real. Y para ser honestos, ¿quién no se enamoró de la pareja que formaban en pantalla? Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un fenómeno, y con el tiempo, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse para muchos de sus seguidores. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en aparecer, y aunque al principio ambos se mantenían reservados, con el tiempo, las muestras de cariño, los viajes juntos, las publicaciones en redes sociales y las apariciones públicas más allá de los sets de rodaje, hicieron que la mayoría diera por sentado que, efectivamente, Kerem y Hande eran pareja. Y vaya que lo fueron. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, e incluso internacionalmente. Sus fans los adoraban y cada aparición conjunta era motivo de celebración y de miles de comentarios y likes. Sin embargo, como bien saben, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar tan rápido como un guión. Hace ya un tiempo surgieron las noticias de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Pero incluso después de la ruptura, la conexión entre ellos parecía mantenerse. Se les veía juntos en eventos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y las entrevistas a menudo incluían preguntas sobre el otro. Es en este contexto de una relación que, aunque romántica, ha evolucionado, donde surgen las dudas y las especulaciones sobre la preocupación de Kerem por Hande. ¿A qué nos referimos exactamente con esta supuesta preocupación? Bueno, ha habido varios indicios, interpretaciones de sus interacciones y comentarios, que han llevado a algunos fans y medios de comunicación a creer que Kerem aún siente una gran inquietud por el bienestar y la felicidad de Hande. Por ejemplo, a menudo se ha visto a Kerem defendiendo a Hande en redes sociales ante críticas o comentarios negativos. Esto no es algo nuevo, ya lo hacía cuando eran pareja, pero la persistencia de este comportamiento tras su separación ha sido notada. Algunos lo interpretan como un simple gesto de amistad y respeto hacia una persona con la que compartió tanto, mientras que otros ven en ello una señal de que sus sentimientos van más allá de una amistad convencional. Otro punto que alimenta esta teoría son las entrevistas donde Kerem habla de Hande. Si bien suele ser respetuoso y elogia su talento, a veces, según los más observadores, sus palabras dejan entrever una admiración y un cariño que podrían interpretarse como una preocupación por su presente y futuro. Se le ha escuchado decir cosas como Hande es una persona increíble y espero lo mejor para ella, o siempre voy a apoyarla en lo que haga. Si bien estas frases pueden sonar genéricas, el tono, el contexto y la historia compartida le dan un matiz diferente para quienes buscan esa conexión especial. Además, no podemos obviar las redes sociales. Los me gusta o comentarios esporádicos de Kerem en publicaciones de Hande, o viceversa, son analizados con lupa. Cada pequeña interacción es un hilo conductor para los fans más dedicados, que buscan señales de que la llama, aunque sea de forma latente, sigue encendida. Y es que admitámoslo, cuando dos personas han compartido tanto, han vivido momentos tan intensos, es difícil cortar todos los lazos por completo.
La admiración mutua, el respeto y el cariño a menudo perduran. Ahora bien, también es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Es fácil para la prensa y los fans proyectar sus deseos y esperanzas sobre las celebridades. A veces, una simple amistad sincera puede ser malinterpretada como algo más. Kerem y Hande han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Es posible que la preocupación que se percibe sea simplemente la de dos personas que se respetan, se quieren como amigos y se desean lo mejor, sin más. Después de todo, compartieron un periodo muy importante de sus vidas, trabajaron juntos en proyectos que los catapultaron a la fama y crearon una legión de seguidores que los adoraban como pareja. Es natural que exista un vínculo. Para analizar más a fondo esta supuesta preocupación, pensemos en los momentos específicos. ¿Ha habido algún evento particular que haya desatado esta ola de rumores? A menudo, cuando uno de ellos atraviesa un momento difícil, personal o profesional, el otro reacciona. Por ejemplo, si Hande ha recibido críticas por un papel o por su vida personal, y Kerem sale en su defensa, esto genera titulares. O si Kerem enfrenta algún desafío y Hande le envía un mensaje de apoyo, las cámaras y los focos se encienden. Estas reacciones, aunque públicamente visibles, pueden ser actos genuinos de apoyo entre amigos que se conocen muy bien. También hay que considerar la influencia de los medios. El mundo del espectáculo se alimenta de historias, y una pareja tan icónica como Kerem y Hande siempre será un objetivo de interés. Los titulares que sugieren una preocupación especial venden más. Por lo tanto, es posible que se magnifiquen ciertas interacciones, o se interpreten de manera tendenciosa para crear una narrativa más jugosa. No estoy diciendo que todo sea invención, pero sí que debemos ser conscientes de la posible exageración. ¿Qué dicen ellos mismos al respecto? Cuando se les pregunta directamente sobre su relación post-ruptura, suelen ser evasivos, pero siempre amables. Somos buenos amigos, nos apoyamos mutuamente, somos familia, son frases que a menudo se escuchan. Estas declaraciones, aunque ambivalentes para algunos, son el reflejo de una realidad, han pasado de ser una pareja romántica a ser personas con una historia en común que mantienen una relación cordial y de apoyo. Y eso, en sí mismo, es valioso. Si Kerem Bürsin realmente está preocupado por Hande Erçel, ¿cómo se manifestaría? Podría ser a través de consejos profesionales, de apoyo emocional en momentos de estrés, de estar presente en eventos importantes de su vida, o simplemente de mantener una comunicación fluida y respetuosa. Y basándonos en lo que se ve y se filtra, todo esto parece estar presente en su dinámica. Es esa continuidad en el apoyo, incluso después de que la relación romántica haya terminado, lo que hace que los fans especulen sobre la profundidad de sus sentimientos. Pensemos también en el impacto que tuvo Senkal Kapm en sus vidas. Fue un proyecto que los unió de una manera muy especial, y las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas, y la conexión que establecieron con el público, seguramente crearon un lazo difícil de romper. Es natural que al recordar esa etapa, surjan emociones y una conexión que trasciende lo profesional. Ahora, ¿es posible que Kerem sienta una preocupación genuina por Hande como persona, más allá de cualquier posible interés romántico? Absolutamente. El amor no siempre tiene que ser romántico. El amor puede ser amistad profunda, cariño, respeto y admiración. Y en el caso de Kerem y Hande, es muy plausible que estos sentimientos de afecto y preocupación por el otro persistan. Han sido testigos de los altibajos en la carrera del otro, de los momentos felices y probablemente también de los difíciles. Otro factor a considerar es la madurez. A medida que los actores crecen y evolucionan, sus relaciones también lo hacen. Lo que pudo haber sido una relación apasionada en un momento dado, puede transformarse en una amistad sólida y duradera. La forma en que Kerem habla de Hande, su respeto por su talento y su trayectoria, sugieren una profunda admiración que va más allá de los recuerdos de una relación pasada. Para concluir este análisis, y para poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones, podemos decir que, si bien no hay una confirmación oficial de que Kerem Bürsin sienta una preocupación que vaya más allá de una amistad profunda y sincera por Hande Erçel, hay suficientes indicios y comportamientos que alimentan esta idea. Su apoyo mutuo, las palabras amables en las entrevistas y las interacciones en redes sociales sugieren un vínculo fuerte que persiste. Ya sea que se trate de una preocupación fraternal, de una amistad inquebrantable o de algo más, lo cierto es que su conexión sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Y es que al final amamos ver
Como dos personas que han compartido tanto, mantienen una relación de respeto y cariño. Así que hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante historia. En resumen, hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Hemos explorado cómo las exitosas series que protagonizaron juntos, sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas han alimentado estas teorías. Hemos sopesado la posibilidad de que sea una preocupación genuina de amigo a amiga, o si podría haber algo más. Y como siempre hemos intentado mantener un punto de vista equilibrado, reconociendo la influencia de los medios y la tendencia de los fans a proyectar sus deseos. Lo que queda claro es que independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo actual, la conexión entre Kerem y Hande sigue siendo fuerte y de gran interés para el público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por haber llegado hasta aquí. Esperamos que les haya resultado tan entretenido e informativo como a nosotros prepararlo. Nos encanta poder compartir con ustedes estas historias y análisis del mundo del espectáculo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel? ¿Creen que es solo una amistad profunda, o hay algo más? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que ellos también se enteren de todo esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las mejores historias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!